Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer espacio de esta segunda semana ya de este módulo 2 de la información al conocimiento. Les comento una vez más, su grupo es M2C1G60-052. Mi nombre es Keira Navarro, me presento una vez más, soy su asesora virtual, o bueno, lo estaba haciendo a lo largo de estas casi 2 semanas y seguiré siendo hasta que termine este módulo número 2. Recuerden que esta semana comenzó desde el pasado 11 de marzo, hoy es 13 y va a finalizar el próximo 17 de marzo del 2024, que será el día domingo. Así que es importante que dentro de este espacio visualicemos distintos aspectos que incorporan esta semana para que ustedes puedan entregar sus actividades en tiempo y forma antes de que se cierre la semana para que se puedan resolver dudas y que puedan tener también ustedes sus aportaciones. Ok, la secuencia de trabajo para el día de hoy es bienvenida, objetivo, revisión de actividades y plagio, así como las dudas y comentarios que puedan surgir con base a lo que han revisado dentro de lo que es esta semana. Recuerden que tenemos recursos dentro de lo que es nuestra plataforma, así que hay que revisarlas para que podamos elaborar nuestras actividades. Les sugiero que antes de elaborar cualquier actividad, primero se lleve a cabo la revisión de lo que son los recursos para que de esta manera tengan la base para poder elaborar cada una de sus actividades. ¿Ok? Así que, bueno, tenemos finalmente lo que son dudas y comentarios que ustedes puedan tener con base a, repito, lo que han podido revisar de esta segunda semana. Así que, Ana Karen, José Eduardo, bienvenido, bienvenida. ¿Logran escucharme? ¿Logran verme y además ver la presentación? Sí, sí se logra ver todo. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Muchas gracias. Ok, Ana Karen, ¿prefieres Ana o Karen? Ana. Ana. Sí, Ok, Ana, muy mejor. bien. Gracias. Gracias. José Eduardo, ¿también logras verme, escucharme y ver la presentación? Por si no localizas el micrófono, está en la parte de arriba, a un lado de la cámara. Justamente dice micrófono, le das clic ahí y se va a activar para que puedas mencionarme si sí, si no, para que yo pueda por aquí corregir en caso de que no puedas visualizar la presentación o no me veas a mí o quizá no me escuches, ¿ok? Así que si estás viendo, por ejemplo, que se mueve mi imagen, pero no escuchas nada, entonces me dices para que lo pueda corregir. Ahí, ¿ok? Bueno, entonces, avanzamos. El objetivo de este espacio y cada uno de los espacios que tengamos dentro de este módulo número 2 va a hacer que podamos intercambiar puntos de vista. Ay, perdón, que podamos intercambiar puntos de vista para que construyamos el conocimiento, pero con base a las aportaciones que ustedes puedan dar, perdón, con base a también las preguntas que puedan realizar, porque sus preguntas son bien importantes. Aunque parece que no, cuando tenemos una duda, aunque es muy chiquitita, aunque sea incluso algo que tenga que ver con la elaboración de la portada, si ya acabamos toda nuestra actividad, pero nos falta esa pequeña duda o nos falta resolver esa pequeña duda, no entregamos la actividad y nos vamos retrasando. Entonces, es bien importante que aunque su duda parezca muy pequeña, la mencionen. Ay, perdón. Es época de polvo por acá y soy alérgica al polvo, así que me disculpo porque voy a estar estornudando varias veces. Ok, entonces, les comentaba acerca de que intercambiamos distintos puntos de vista porque esto nos va a permitir como tal ir solucionando dudas, incluso si alguna o alguno de ustedes, que por el momento somos 3 personas en tiempo real, pero si llegaran a ingresar más compañeros o compañeras y hacen una pregunta y alguno de ustedes también quiere darle algún recurso que les haya sido útil o alguna sugerencia con base a su actividad, lo puede hacer sin ningún problema. Porque finalmente cuando vamos aportando, vamos generando que el conocimiento o la aportación sea más grande en lugar de que solamente sea una persona la que esté respondiendo a la duda. Para este tipo de participaciones tenemos las reglas en etiqueta. Por ejemplo, ahorita somos 3 personas en tiempo real. ¿Eso qué significa?
que si, por ejemplo, yo hago una pregunta y tanto Ana como José Eduardo quieren participar y ambos activan su micrófono al mismo tiempo, se va a escuchar su voz al mismo tiempo, lo cual va a generar que no se escuche de manera clara la aportación de alguno de los dos. Lo ideal es que en la parte de arriba encontremos una herramienta que se llama participar. Esta herramienta de participar nos va a permitir llevar un orden en cuanto a la comunicación que tengamos. Entonces, lo importante es que ustedes localicen esta herramienta en este momento. Esta herramienta, repito, es una manita que está así, es como si ustedes levantaran la mano para participar. Entonces, van a localizar esa herramienta y le van a dar clic. A un lado de su nombre les va a aparecer, así como ahorita está apareciendo en el mío, con una manita. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ana ya la localizó. José, te damos un par de minutos para que igual puedas localizarla y para bajarla, Ana, de igual manera le vuelves a dar clic y se baja. Ok, vamos a ver si José logra encontrar la herramienta para que vayamos en la misma sintonía. Ok, José, espero que puedas pronto dar una respuesta a alguna de las preguntas, incluso si, por ejemplo, no encuentras la manera de poder comunicarte a través de aquí, me puedes mandar algún mensaje a través de la mensajería de la plataforma para que sepa si me estás escuchando, si me estás viendo, si puedes o tienes algún problema con el uso de la plataforma, para que yo pueda explicarte. Porque si no, aunque ingreses, va a ser difícil que podamos mantener esta comunicación. Y también otro aspecto bien importante es que cuando ustedes ingresen al espacio, uno, ingresen con su correo institucional y dos, puedan por favor poner su nombre completo. Porque si no ponen su nombre completo y tienen una participación, como ustedes recordarán, la participación activa dentro de este espacio cuenta. Entonces, si no tengo su nombre completo, no voy a poder localizarlos para asignarles esa puntuación. Así que José Eduardo, te sugiero por favor que me comentes qué pasa para que yo pueda saber por qué no hay una respuesta de tu parte y que te pueda brindar apoyo para que sí la haya. Ahora voy a avanzar. Para que te escuche. Ok, entonces tenemos por acá Aquí estoy. que él les mencionaba la cuestión de Bueno, que pudieran poner primero lo que es la manita, porque la manita va a permitir como tal que antes de participar, antes de encender nuestro micrófono, podamos como tal dar ese señalamiento de que estoy levantando la manita y que esperemos el momento oportuno para poder participar. Por ejemplo, si alguno de sus compañeros está participando y levantamos la manita, no vamos a participar de manera inmediata, sino hasta que su compañero o compañera termine su participación. También para eso es que nos aporta la herramienta de la manita. Cuando no ocupemos el micrófono con una participación acordada ya con la manita, entonces vamos a mantener nuestro micrófono apagado, porque suele suceder que prenden su micrófono y automáticamente se detecta una doble señal y entonces al momento en el que ven el video sus compañeros o compañeras, el sonido se repite, se escucha como un eco. Entonces no hay claridad en el sonido. Así que lo que hay que realizar antes de participar, antes de encender el micrófono, siempre es levantar la manita cuando se pide, por favor. Ahora, por otro lado, tenemos las reglas de etiqueta.
Las reglas de etiqueta nos van a permitir como tal que, bueno, ustedes la conocen, saben desde que ingresaron al módulo propedéutico, tienen esta opción para que puedan como tal ingresar a los foros, por ejemplo, y utilizar las reglas de etiqueta. Dentro de los espacios puede haber quizá que dos personas no se encuentren con la misma opinión, pero eso no significa que va a haber una pelea y que se van a odiar, sino más bien que puede haber un debate, por ejemplo, pero siempre cuidando las reglas en etiqueta, porque de esta manera podemos tener una convivencia que sea tranquila, que tengamos esta comunicación y que también, por supuesto, cada que vayamos aportando, aunque no tenga la misma opinión de mi compañero, no se sienta como o no sea ofensiva, sino más bien que pueda aportarlo de manera tranquila. Así que avanzo. José, tienes la manita levantada, te escucho. Puedes encender tu micrófono. Bueno, bueno, aquí estoy. Aquí estoy. Ok, hace rato les pedía que levantaran la manita, también que me mencionaran si sí me veían, si sí escuchaban y si veían la plataforma, perdón, la presentación para asegurarme que sí estuvieran viendo. Entonces, por favor, de aquí en adelante, si te es posible responder las preguntas en el momento en que las hago, sería mucho mejor para que vayamos en la misma sintonía. Entonces, puedes apagar tu micrófono si no hay alguna otra aportación que hacer. Y para bajar la manita, por favor, vuelves a dar clic en la misma manita, porque cuando veo que está levantada es como un quiero participar. Ok, gracias. Entonces, llegamos hasta esta parte en donde dice aprendizajes que se van a esperar de cada una de las semanas. Estas 4 semanas que aparecen aquí, o estos 4 divisiones que aparecen dentro de lo que es esta ruedita, son parte de lo que conforman el módulo número 2, ¿ok? La primera semana ya pasó, fue dentro de la unidad número 1, comunicar y aprender para lograr metas personales. Dentro de esa semana número 1 tuvimos 2 actividades integradoras. La actividad integradora número 1, que se llama conocerme a mí mismo. La actividad integradora número 2, que es la de mi historia. Y dentro de la unidad número 2, que corresponde a esta segunda semana, que corresponde a esta segunda semana, tenemos 2 actividades integradoras. La primera, o más bien semana de esta semana número 2, que es la actividad integradora número 3, es selección de textos e ideas aplicables. Y dentro de esta misma semana tenemos actividad integradora número 4, que es la del resumen. Estas 2 actividades van de acuerdo a los contenidos de la unidad número 2. Los contenidos se encuentran dentro de cada uno de los recursos que nos proporciona la plataforma dentro de la semana número 2. Así que nuevamente les recuerdo que es bien importante que revisen sus recursos antes de realizar sus actividades, porque al realizar sus actividades se van a percatar de que están basadas en todos los contenidos de esta semana, ¿vale? Así que les recuerdo eso. Ok, ahora, como ustedes lo recordarán, cuando participan en un espacio abierto, para que se les pueda asignar la puntuación, tiene que ser una participación activa. Es únicamente un recordatorio. No están obligados a realizarlo, pero sí lo que, o dentro de sus objetivos está tener esa puntuación. Lo importante es realizar una pregunta o alguna participación que sea correspondiente a lo que es esta unidad número 2. Entonces, antes de avanzar con el propósito, cuéntenme, por favor, ¿tienen alguna duda? ¿Van bien con sus actividades? ¿Ya las van terminando? ¿Alguna duda con la participación dentro del foro? Sí, Eduardo, te escuchamos. Pues está dificultando un poco la actividad integradora 4, digo 3, o no sé cuál, la primera actividad integradora de la semana. Ok, ¿y cuál es tu duda? Es decir,
¿Qué se te complica de la actividad? ¿Qué parte? ¿Qué aspecto? ¿Cómo realizar el esquema en el OpenOffice? Ok, ¿te decidiste por esquema en lugar de lo que es un resumen? Sí, porque me pareció más fácil. Ok, ¿qué esquema vas a realizar? Sobre los peligros de la tecnología. No. Esquemas hay diferentes. Hay mapas conceptuales, hay diagramas de flujo, hay mapas mentales, hay cuadros sinópticos. ¿Qué tipo de esquema vas a realizar? Mapa conceptual. Mapa conceptual. Ok, ¿por qué se te dificulta? Las preguntas al final se me dificultan un poco. Am, ¿A qué te refieres con preguntas? ¿Vas a incluir preguntas en tu esquema? Es que que responda algunas preguntas. A ver, voy a abrir mejor la actividad antes de poder resolver porque no sé a qué te refieres con preguntas dentro del esquema, así que dame un momento. Ana Karen, ¿cuál es tu duda? No, no era ninguna duda, simplemente pues que ya estoy realizando mi actividad, la número 3, Ujú, y pues se me hizo un poquito fácil. Yo me guié igual por un mapa, pero lo hice mental. Bueno, estoy entre ujú, el mental y el conceptual, ujú. pero pues yo sí voy bien. Nada más donde sí se me complicó un poquito es en resolver la número 4. Como que En no le entiendo muy bien. Ok, entonces tú, porque sí podría contar como duda, va para la actividad, o como punto número 4 de Sí, la actividad integradora número 3 o no, actividad es integradora 4. la actividad integradora 4. Ok, ¿qué parte se complica de ahí? Permítame tantito. Sí. O mira, revisamos la 3 con la duda que tiene tu compañero, porque ahí me mencionas que no tienes tú, que vas bien. Ajá. Y en cuanto abra yo la actividad integradora número 4 y vaya compartiendo, ya cuando lleguemos hasta ese espacio que tú recuerdes, levantas la manita y me dices, ahí es, asesora, ahí tengo duda. ¿Te parece? Ok, perfecto. Ok, muy Sí, bien, muchas gracias. gracias. Ok, entonces, antes de compartirles la plataforma en donde aparece la actividad integradora número 3, que es en donde pueden surgir dudas, igual para ustedes que estén viendo esta grabación, tenemos que el propósito en general de esta unidad número 2, que se abarca toda esta semana número 2, es que podamos leer diversos tipos de texto de manera eficiente. Esto es que consideren que podemos leer muchos textos, pero cada uno va a tener sus propias características y que además al momento de leerlos también puede existir una mayor comprensión que nos permite expresarlos a partir de, por ejemplo, un resumen. ¿Por qué? Porque un resumen va a integrar todas las ideas principales, ideas secundarias e incluso palabras clave que nos permitan al leer el resumen saber de qué trataba el texto del cual hicimos ese resumen sin necesidad de leer, por ejemplo, todo el libro que a lo mejor tenía 100 páginas. ¿Por qué? Porque en el resumen vamos a tener todo resumido. Así que la primera actividad integradora es la actividad integradora número 3. Se las voy a presentar y por favor, en cuanto la puedan visualizar, me lo indican para que pueda avanzar con la presentación de esa actividad. En ocasiones suele tardar un par de minutos para que cargue, pero igual por favor me avisan. Y ¿Todavía no se visualiza? Sí, ya se visualiza, Ok, ya se ve la muy bien. presentación.
Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos actividad integradora número 3. Recuerden que se ubica dentro de la plataforma en su aula. Actividad integradora número 3, selección de texto e ideas aplicables. Cuando hablamos acerca de esta actividad, va a permitirnos partir desde lo que es la lectura, ya que la lectura, dependiendo de cada quien, va a tener un significado diferente. Por ejemplo, para alguien puede ser un hábito, para alguien únicamente va a leer por obligación, alguien a lo mejor lo tiene como hábito, pero no necesariamente significa que lea el mismo tipo de lectura que todos los demás, sino que va a variar de acuerdo a los intereses que tenemos en los distintos temas. Entonces, esta actividad nos va a permitir mejorar como tal esta cuestión de la lectura, que podamos identificar distintos elementos para poder comprenderla de mejor manera y que a su vez, cuando podamos comprenderla, entonces podamos identificar ideas principales, ideas secundarias y distintos elementos que van a asegurar que logremos una mejor comprensión de la misma. Además que al desarrollar la lectura como un hábito, nos va a traer múltiples beneficios que nos ayudan especialmente como adultos, a que podamos estimular esa imaginación que quizá estaba más trabajada cuando estábamos chiquitos, a que también podamos ser más creativos o creativas, que podamos concentrarnos mejor y también a la empatía en distintas situaciones dependiendo también de lo que vayamos leyendo. Así que es así como vamos a trabajar dentro de esta actividad. Su propósito como tal es que cada uno y cada una de ustedes pueda identificar las características de 4 distintos tipos de textos, con tal de que ustedes, uno, sean capaces de seleccionar cuál es el tipo de texto que les llama más la atención y dos, que también sean capaces, una vez que ya identifiquen el texto, de identificar cuáles son esas ideas principales que lo componen. Ahora, ¿qué necesito? Lo que necesito como tal para realizar esta actividad es identificar una lectura de interés. 2, emplear estrategias de lectura. 3, reconocer la estructura de un texto. 4, identificar las características de diversos tipos de texto. 5, elaborar esquemas o resúmenes. Y 6, utilizar Internet como una fuente de consulta. Recuerden, por favor, que cuando hablamos acerca de fuentes de consulta, es bien importante que sepamos cuáles son las fuentes confiables y que también podamos como tal llevar a cabo el reconocimiento de esas mismas fuentes para darles el crédito que corresponde. ¿Qué vamos a entregar? Recuerden, por favor, que igual se los comenté en las 2 sesiones anteriores, que cuando realicen sus actividades no se queden o no lleguen nada más hasta el que entregaré, porque nos va a indicar un resumen de la actividad que hay que hacer y si la enviamos tal cual dice que entregaré, va a estar incompleta. En cambio, nos vamos hasta el cómo lo realizaré porque tiene paso por paso lo que hay que hacer. Entonces, paso número 1, elige una lectura de los 4 tipos de texto. En total son 4 tipos de texto. Cada una tiene 2 opciones. Si multiplicamos 4 por, bueno, sí, 4 por 2, entonces nos vamos a encontrar que tenemos 8 opciones, ¿ok? Así que es bien importante que sepamos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto nos va a permitir saber que de las 8 opciones en total que tenemos, no vamos a elegir una de cada una, solo vamos a elegir una en total. De las 8, solo una. Ustedes deciden cuál, con base al título, con base al autor, como ustedes decidan, pero van a elegir solo una lectura. Después nos aparece el paso número 2. Dice, analiza el texto que hayas elegido. Para ello, identifica y escribe los siguientes elementos. A. Título. Por ejemplo, si yo elijo la opción número 2 del texto literario, ¿cuál es el título? ¿Quién me puede decir? Ok, Ana. ¿Me puedes repetir la pregunta, perdón? Sí. ¿El texto del cuál? ¿Cuál es el título de la opción número 2 del texto literario? Ah, La noche boca arriba. Ok, La noche boca arriba, correcto. El título sería este. Ok, Ujú. si yo elijo la opción número 1,
del texto informativo, ¿cuál será el título? ¿Alguien sabe? Yo. Ok. Sí, Ana. Sería la de ¿cuáles son los países con mayor y menor empatía de América Latina? Correcto. Entonces, esa es la primera característica que vamos a identificar, el título. Una vez que ya tengo el título, me voy con el autor, que es el punto número B. Si yo, por ejemplo, elijo la opción número 1 de lo que es el texto periodístico, mi autor aparece aquí, Zurita Max o Max Zurita. Si elijo la opción número 2, Christopher Domínguez o Domínguez Christopher. Que entonces ya llevo dos datos, llevo título, llevo autor. Después aparece la fecha de publicación. Si yo elijo la opción número 1 del texto literario, ¿cuál será la fecha de publicación? Ok, José, ¿cuál será? Tienes tu manita levantada. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cuál es la fecha de publicación de la opción número 1 del texto literario? 9 de noviembre de 2017. Ok. Ana, ¿cuál es tu respuesta? Sin fecha. Sin fecha. No Correcto. tiene fecha como tal. Ok, muy bien, correcto. La respuesta correcta es la que proporciona Ana. La que proporciona su compañero es la fecha en la que se consultó. Si vamos a internet, podríamos encontrar la fecha en la que se publicó, pero si nos basamos en esta referencia, aquí tiene SF, que significa sin fecha. Entonces, aquí, en fecha de publicación, yo le puedo poner SF o me puedo ir a internet y buscar ese dato. Recuerden que una de las cosas que nos pide para realizar esta actividad integradora es utilizar el internet como fuente de consulta. Entonces, eso podemos hacer. Ok. D, tipo de texto. Si yo elijo la opción número 1, que es la inteligencia artificial, no es como la pintan, ¿qué tipo de texto será? ¿Sí, José? Científico. Científico. Ok. Ana Karen. Sí, científico. Ok, muy bien. Gracias a ambos. Pueden bajar sus manitas. Ok, justamente va a ser científico. ¿Cómo lo sé? Porque en esta tabla justamente aparece tipo de texto. Así lo único que hay que ver es identificar a partir de la primera columna qué tipo de texto es. Y listo, lo voy a comentar. Después nos pide características de ese tipo de texto. ¿Cómo voy a saber las características? Me voy a mis recursos y busco cuáles son sus características. O utilizo internet para buscar características de tipo de texto literario o características de tipo de texto científico, dependiendo cuál haya yo elegido. Después voy a poner F, ideas principales del texto. Estas ideas principales del texto voy justamente a colocarlas, es decir, después de haber leído y haber comprendido, voy a enumerar mínimo 3 ideas principales. Puedo agregar 4, 5, 6 si yo quiero, pero si agrego una o dos, estoy colocando menos de lo que me pide la actividad. Una vez que ya haya terminado este paso número 2, me voy a avanzar al paso número 3. Elabora un esquema o un resumen de la lectura. Entonces, si yo me decido por esquema y voy a hacer un mapa conceptual, debo asegurarme de que estoy haciendo un mapa conceptual. Esto no es que ponga 4 párrafos grandes y que le ponga un montón de letra, porque justamente como lo dice, el mapa conceptual únicamente lleva conceptos, lleva conectores. Si acaso escribe un párrafo es muy chiquitito, porque son ideas que hay que ir conectando. Si voy a hacer un mapa mental, bueno, ya sé que lo voy a representar a través de imágenes. Si voy a hacer un cuadro sinóptico, ya sé que voy a utilizar llaves, a diferencia del mapa conceptual, por ejemplo. Entonces, debo asegurarme que cualquier tipo de esquema que yo elija, debo asegurarme que sé cuáles son sus características y que se cumplan. Y por otro lado, si elijo resumen, también debo asegurarme que ese tipo de esquema como tal, entonces tenga lo que requiere.
Pero, por otro lado, si voy hacia lo que es un resumen, entonces voy a asegurarme que no esté copiando y pegando, porque eso no va a ser un resumen. Tengo que utilizar mis propias palabras para llevarlo a cabo y darle el crédito al autor correspondiente. Ok, Ana, ¿cuál es tu duda? No, perdón, se me Ok, activó. no te preocupes. Ok, ¿vamos bien hasta este momento? ¿O alguna duda que haya surgido hasta ahorita? Todo bien. Todo bien, asesora, gracias. Gracias. Ok, entonces, ya que tenemos hasta el punto número 3, nos vamos al punto número 4. Escribe un párrafo de entre 5 y 10 líneas de por qué te interesó la lectura. Recuerden, por favor, que el esquema solo es sobre la lectura. En el esquema no van a colocar título, autor, fecha de publicación, tipo de texto, características, ideas principales, este párrafo de por qué les interesó la lectura y demás. No, el esquema es únicamente sobre la lectura. No más, ¿ok? Solo sobre la lectura. Después, en el punto número 4, vamos a escribir un párrafo de entre 5 y 10 líneas de por qué me interesó esa lectura. Un párrafo de entre 5 y 10 líneas sería como, por ejemplo, este. ¿Ok? Como este. Tiene 2, 4, 6, 8, 9 líneas. Eso sería un párrafo. ¿Ok? Una vez que ya tenemos eso, entonces nos vamos al siguiente punto, que dice, menciona y describe al menos 3 estrategias de lectura que hayas utilizado para realizar tu actividad. Ahí ustedes van a identificar de qué manera pudieron comprender mejor su lectura y la van a escribir aquí. Después van a mencionar al menos 2 nuevos conocimientos que hayas adquirido a partir de la lectura que realizaste. Es decir, conforme iban leyendo, probablemente se encontraron con datos o con hechos que quizá no sabían o de los cuales quizás se pudieron informar más, son los que van a agregar. Y listo, terminado. Solo vamos a guardar nuestro archivo. Por favor, recuerden ponerle en la nomenclatura, es decir, apellidos, nombre, M02, S2, A y 1. Y luego lo van a enviar. ¿Ok? Y listo. Ahora sí, José, ¿a qué parte de pregunta te refieres? ¿O a qué te referías con la duda que tenías de la actividad integradora número 3? Porque ahí me Las, sentí un poquito las perdida. preguntas que acabas de mencionar. Ok, pero esas no van en el esquema. Es decir, el punto número 4, punto número 5 y punto número 6 no los vas a incluir en tu esquema. El esquema que realices únicamente se va a basar en las ideas de la lectura que elegiste. Las preguntas se van a colocar, o mejor dicho, los requerimientos, porque no son preguntas, van debajo del esquema. Por Ya eso es que sabía al eso. realizar un documento en Word, por ejemplo, la primera parte que van a completar son estos elementos que tampoco van dentro del esquema, van aparte. Después va el esquema y ya entonces van punto 4, punto 5, punto 6 y referencias si es que están tomando la información de otro autor. Se guarda, se envía. Ok, por ahí me interrumpiste un poquito y no logré escuchar lo que dijiste. Si puedes, ahorita lo repites, por favor. Que ya sabía que las preguntas iban aparte. Ah, ok, es que hace un rato mencionaste que del esquema se te estaban complicando las preguntas. Entonces, con eso yo comprendí que las preguntas las querías incluir en tu esquema, porque estabas hablando del esquema. Perdón, no era el esquema, me equivoqué. Ok, ¿qué es lo que no entiendes de los requerimientos? Porque preguntas no son. ¿Qué es lo que no comprendes? Se me dificulta que me lleguen las ideas fácilmente. Ok, pero sí comprendes que es una estrategia de lectura. Sí, ¿Qué te interesó de la lectura? un poco, Y nada más un poco.
conocimientos. Un poco nada más. Ok, entonces ya va a depender justo de tus estrategias de lectura para que puedas identificar esos elementos y los incluyas a tu actividad. Ok, entonces voy a avanzar. ¿Tienes alguna otra duda? No, hasta el momento Ok, está bien. ok, apóyame apagando el micrófono, por favor, para que no se repita el audio. Muy bien, entonces, listo, tenemos ya esta actividad, la enviamos y recuerden de 0 a 72 horas hábiles para calificar actividad. Recuerden que si ustedes la envían el día viernes, sábado y domingo no cuentan, ¿ok? Así que por favor ténganlo presente para que no vayan en desesperación que de repente la enviaron el viernes y que para el sábado no ha sido calificada, porque sábado no cuenta como día hábil, ¿ok? Así que vamos a seguir. Actividad integradora número 4, el resumen. Esta actividad integradora va a estar basada justamente en el tema del resumen, que va relacionada con la actividad anterior, porque en la anterior, además de un esquema, tenían la posibilidad de elaborar un resumen, pero para esta actividad no pueden elaborar un esquema, tiene que ser un resumen. ¿Cómo vamos a elaborar esta actividad? Bueno, para empezar, hay que tener en cuenta que cuando hablamos del resumen, es una estrategia que permite que extraigamos lo más importante de un texto o de un escrito sin perder la idea original del autor y sin copiarlo, porque si se copia es plagio. Así que, cuando nosotros podemos explicar con nuestras palabras la idea original del autor o de la autora, estamos reconociendo o más bien siendo capaces de explicar lo que comprendimos. ¿Por qué? Porque si únicamente copio y pego, no puedo demostrar que ya lo comprendí porque no lo estoy explicando yo, lo está explicando el propio autor de su propio texto. Así que aquí recuerden que un resumen no es copiar y pegar. Tenemos que leer, comprender y después escribir. Siguiente, propósito. Vamos a identificar una lectura que sea de su agrado. Después vamos a identificar también las características de un resumen porque es lo que vamos a realizar e incluso si ustedes quieren pueden invitar a otra persona a leer su resumen para que les diga qué comprendió del resumen que hicieron. Lo que necesitan para llevar a cabo esta actividad es 1. Identificar las ideas principales y secundarias del texto. 2. Identificar una lectura de interés. 3. Escribir un resumen. 4. Redactar con buena ortografía. 5. Usar herramientas para grabar un video o audio. Siguiente, exponer de manera oral. Y último, organizar el tiempo para redactar textos. Entonces, nos vamos directamente a cómo lo realizaré. Paso número 1. Lee uno de los textos que se enlistan a continuación. En esta ocasión únicamente hay 3 opciones. 1, 2, 3. Para leer únicamente ingresamos al enlace que aparece delante de cada autor. Como ven, se pone en verde y se pone una manita para que le demos clic. Después vamos a descargar el documento del resumen. Recuerden, en la actividad integradora anterior no teníamos que descargar un documento. Directamente nos íbamos a realizar un documento en blanco y ya después lo llevamos a cabo, pero en esta sí hay como tal, un documento a descargar. Así que lo voy a abrir y les voy a compartir mi pantalla para que vayamos visualizando lo mismo. Un momentito. Me indican, por favor, en cuanto ya les esté apareciendo. Ya se ve, asesora. Ok, muchísimas gracias. Entonces aquí tenemos el resumen. Cuando hablamos acerca de entonces, este es el documento que vamos a descargar. Así que aquí dice, paso número 1, nombre y autor del texto elegido. Así que vamos a colocar justamente esos 2 datos del único texto que elegimos. Paso número 2,
Después de haber leído la obra literaria que seleccionaste, menciona el por qué preferiste. Si lo prefirieron porque habían leído otro trabajo del autor, si lo prefirieron porque se les hizo llamativo el título, si lo prefirieron porque a lo mejor en el pasado habían comenzado a leer ese libro pero no lo terminaron, o les apareció la sugerencia, o alguien más les recomendó el libro. Por la razón que sea, ustedes la van a colocar aquí. Después van a investigar sobre el contexto del autor y completar la siguiente tabla. Si, por ejemplo, elegimos al autor Carlos Monsiváis, entonces vamos a investigar en Internet, primero su ámbito familiar, después su ámbito académico y, por ejemplo, en la descripción no se vale ponerle nada más. Sí estudió. Y ya. O si en la familia le pongo sí tenía. Y que ya eso cuente como respuesta. No le puedo poner nada más así porque no estoy siendo específica para escribir cuál es el contexto de ese ámbito. Así que tengo que ser específica. En el económico también voy a colocar cuál es ese contexto, el político, el cultural y el bélico. Les sugiero que como esta información van a realizarla en búsqueda en Internet, le coloquen citas y le pongan referencias, porque la información que ustedes pongan ahí, si únicamente fue copiada y pegada, va a contar como plagio. En cambio, si ustedes con sus propias palabras van describiendo, cambia el cómo se va a evaluar la actividad. Pero es sugerencia, ya ustedes deciden. Siguiente. Ay, perdón. A ver, aquí se cambió. Ok, siguiente. Paso número 3. Para comprender tu texto, responde las preguntas siguientes. 1. ¿Cuál es la idea principal? Entonces, primero tenemos que leer el texto y luego responder las preguntas. Así que, ¿cuál es la idea principal? 2. ¿Cuáles son las ideas secundarias? Es decir, las que derivan de la idea principal. 3. Escribe las palabras clave. Las palabras clave son las que se repiten con más frecuencia y que con solo leerlas nos dan una idea de qué es lo que va a hablar el texto. Después, vamos a colocar, describe de manera general el tema de la lectura y la intención del texto. Así que eso es lo que vamos a colocar, ¿ok? Una vez que ya haya terminado eso, me voy a pasar al paso número 4, que dice redacta tu resumen. Recuerda usar de forma adecuada los acentos, signos de puntuación y tipos de palabra. Aquí voy a escribir el título de mi resumen. Voy a ser creativa, voy a ser creativo y le voy a poner un título que yo me imagino que corresponde a un resumen de ese texto. Abajo le voy a poner la respuesta, perdón, el resumen de una cuartilla como respuesta al título del resumen, ¿ok? Porque van relacionados uno con otro. Entonces voy a escribir mi resumen. Recuerden, por favor, no copiar y pegar. Recuerden que van a utilizar sus propias palabras para escribir lo que hayan comprendido. Y una vez hayan terminado, ahora vamos a ir a la cuestión de la oralidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ahora vamos a presentar nuestro resumen a través de un audio o un video. Va a cumplir las siguientes características. Debe durar de 2 a 3 minutos. No menos, no más. 2 a 3 minutos. En la introducción o el inicio, ustedes van a mencionar su nombre, la actividad y el propósito de la exposición y van a avanzar con exposición del resumen, que sería como el desarrollo. Aquí ustedes no van a leer el resumen que hicieron, no. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a explicar la lectura, van a retomar los distintos elementos del resumen que ustedes hicieron, pero no los van a leer, solo los van a retomar. Después van a llevar a cabo una conclusión en la cual mencionen la intención del texto que leyeron y también un nuevo aprendizaje que hayan adquirido a partir de la lectura. Y por último, el enlace del audio o del video que ustedes obtengan, que sea público, por favor, porque sí ocurrió, por ejemplo, la semana pasada que sí enviaban audios o videos y tenían su configuración privada y yo no los podía ver ni escuchar. Entonces recuerden asegurarse de que la configuración esté colocada de manera correcta para que lo pueda visualizar sin ningún problema.
Y en caso de que tenga alguna referencia que agregar, las pongo aquí. Referencias bibliográficas. Y listo. Habré terminado. Entonces aquí voy a enumerarlas. ¿Alguna duda? Para que igual avance. Esta es la actividad integradora 4, Ana. ¿Ya resolví tu duda o no la mencioné? Sí, Ana, te escuchamos. Sí, lo que me intrigaba era el punto número 2, si tenía que buscar del autor y así, pero ahorita ya me lo confirmó, que es que tengo que buscar como su bibliografía, ¿no? Autobiografía, algo así. Su Y ya de bibliografía, es ahí, decir, sus contextos. ajá, y ya pues resumirlo Ajá, y poner correcto. las citas o las referencias. Ajá, correcto, ¿Sí? correcto. Ah, Es justamente sí, eso nada lo que más hay que esa era hacer. Ok, muchas gracias. Y por nada. Ahí está, recuerden que se apoyan de el internet para buscarlo. Entonces ya de ustedes dependen. O si, por ejemplo, donde ustedes viven, porque donde yo vivo ya no hay una biblioteca. Me acuerdo que antes había, pero si tienen una biblioteca cerca y pueden ir a buscar en esas fuentes, entonces también pueden tomar esa información sin que busquen en internet. Si tienen libros que hablen acerca de esos contextos particulares del autor, también lo pueden utilizar. Ok. Una vez que queda aclarado eso, ¿cuál es tu duda, José? Que si el audio empieza desde donde está el punto número 5 o donde dice vínculo. Ah, no, no. A ver. Desde aquí, repito. Para finalizar, expondrás tu resumen en un audio o video, el cual debe cubrir las siguientes características. Punto número 1. Debe durar de 2 a 3 minutos. Y entonces la introducción debe llevar nombre, actividad, propósito de la exposición. ¿Qué más debe llevar el resumen? Van a colocar su resumen justamente que hicieron escrito, pero solamente van a retomar, no van a leer completo su resumen. Se trata de que ustedes de manera natural puedan ir organizando sus ideas para resumirlo a través de la oralidad. Y van a concluir con la intención del texto que leyeron y un nuevo aprendizaje que hayan adquirido. Así que todo esto que aparece aquí, que estoy remarcando, es lo que debe llevar el video. Todo. ¿Queda claro? Sí. Ok. Entonces, ahí está. Son las 2 actividades a realizar para esta semana. Este documento que ustedes descarguen, únicamente van a editarlo y ya cuando se encuentre listo con su nuevo nombre, ya lo van a poder adjuntar a la plataforma. Ya lo que va a quedar como tal es que esperen su calificación. ¿Alguna duda más? No. Ok, No, todo bien. ok, muy bien. Entonces, algo que hay que tener en cuenta son las llamadas rúbricas. Por si aún no las localizan, se lo voy a recordar. Vamos a ver. Les voy a presentar primero la rúbrica de la actividad integradora número 3. José, ¿tienes alguna otra duda? Veo tu manita levantada. No. Entonces, cuando ustedes ya terminaron, por ejemplo, esta es de la actividad integradora número 4. Cuando ya terminaron esta lectura, cuando llegan a cómo se evaluará, les aparece la valoración de tu actividad se realiza con base en la siguiente rúbrica. Y rúbrica, cuando pasamos el cursor, se pone de color verde. Le dan clic. ¿Ya les aparece la rúbrica? Sí, ya aparece. Ok, ya aparece. Muy bien, entonces.
Una vez que aparece esta rúbrica, entonces ya podemos ver qué es lo que hay que incluir para tener cierta calificación. Por ejemplo, el nivel experto es la puntuación más alta que hay. El nivel de requiere apoyo es que estamos cerca de reprobar la actividad o incluso haberla reprobado por a lo mejor otro aspecto que nos pusieron no valuable. Ya si nos colocan en no valuable es que nuestra actividad justamente no se puede evaluar porque no está cumpliendo con los requisitos de la actividad. Pero una vez que ustedes la terminen, les sugiero que se guíen por esta. ¿Por qué? Porque justamente aquí dice criterios de desempeño y niveles de desempeño. Vamos desde un experto hasta un no evaluable, desde un capacitado hasta un aprendiz y un aceptable hasta un requiere apoyo. Cada uno de estos ámbitos va a tener una puntuación y es bien importante que se tenga en cuenta cómo lograr esa puntuación. Por ejemplo, si yo en mi actividad integradora número 4 quiero tener una puntuación muy alta dentro de experto, yo sé que tengo que entregar un resumen, sé que tengo que explicar por qué elegí la obra seleccionada, sé que tengo que investigar el contexto del autor y no dejar ni un espacio en blanco. Sé que tengo que escribir palabras clave, también describir el tema de la lectura y la intención del texto. Y finalmente, tengo que grabar un audio o video con todo lo anterior que acabo de decir. ¿Ok? Así que, una vez que yo lo haya terminado, sé que me voy a colocar en nivel experto. En cambio, si yo hago todo lo que dice el requiere apoyo, me voy a quedar en requiere apoyo y mi puntuación va a ir bajando. Un aspecto también bien importante a revisar es el de el plagio. Recuerden que si ustedes, por ejemplo, cuéntenme, imagínense que van a hacer una portada y le ponen una imagen obtenida de internet. ¿Debe llevar su crédito o la puedo colocar nada más así? ¿Ok, Ana? Debe de llevar el crédito porque si no nos cuenta como plagio. Ok, correcto. Muy bien, muchas gracias, Ana. Sí, justamente, si voy a obtener la imagen de internet, tengo que asegurarme de darle el crédito, porque la foto no la estoy tomando yo. Si en mi portada, por ejemplo, si yo tomé una foto de un amanecer y se ve bien padre y lo incluyo en mi portada, no voy a agregar créditos porque es mía. Pero si tomo la imagen de alguien más, tengo que agregar créditos para darle justamente el mérito correspondiente. ¿Ok? Importante que lo tengan bien clarito. ¿Alguna otra duda? No, Yo ninguna. Ninguna. Ok. Ok. Ahora, dejaré de compartirles y denme un momentito, por favor. Ok. Ahora voy a volver a presentarles justamente la presentación. Antes de avanzar, ¿podrían decirme, por favor, cómo realizar un resumen después de haber visto que sí tenemos que hacer un resumen, pero cómo lo realizo? Imagínense que soy una de sus compañeras. ¿Cómo realizo mi resumen? ¿Quién me dice cómo lo puedo realizar? Porque esa va a ser mi duda. ¿Cómo realizar mi resumen? buscando información, leyendo detalladamente, José, te seleccionando lo interrumpo más tantito. importante. Recuerda que antes de participar tienes que levantar tu manita. Por ejemplo, Ana la tiene levantada, así que con las reglas en etiqueta que aplicaban, a quien le toca participar primero es a Ana. Una vez que ella termine y tú tengas tu manita levantada, ya te puedo decir, José, cuéntanos, ¿cómo podemos realizar un resumen, vale? Porque si no, nos vamos a estar interrumpiendo mucho. Así que, Ana, te escuchamos, por favor. Eh, pues sacar las ideas principales, eh,
y reflexionar mucho sobre el texto que estamos leyendo para poder así nosotros dar un punto de vista a modo personal. Ok, muy bien. Muchas gracias, Ana. Ok, ahora sí, José, ¿cuál iba a ser tu participación? Ujú, te escuchamos. Leer detalladamente todo el texto, seleccionar las ideas principales secundarias y plasmarlo con nuestras propias ideas. Ok, muy bien, muchas gracias. Ahora díganme, para elaborar un resumen, ¿tengo que agregar citas y referencias? Sí, José, ¿te escuchamos? No, No, ok. Ana, ¿qué dices tú? Pues yo digo que sí, porque pues ese texto no nos pertenece a nosotros. Correcto, muy bien, gracias, Ana. Como estamos trabajando, por ejemplo, si yo hago un resumen de cómo me fue en mi día, no tendría que incluir referencias porque es mi día el que estoy narrando. Sin embargo, cuando yo estoy basando mi actividad en el trabajo de un autor o autora que no soy yo, voy a darle su crédito, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que voy a citar o voy a referenciar. Les voy a compartir una vez más la plataforma para recordarles en dónde está el manual de referencias. Es bien importante que podamos ubicarlo para poder utilizarlo. Me indican cuando ya puedan visualizar mi pantalla. Ya se ve la pantalla. Gracias, Ana. Ok, su aula se ve más o menos así y digo más o menos porque puede que quizás se vea de otra manera, porque esta es mi aula como asesora. Entonces, dentro de esta parte, que es la presentación, vamos a bajar hasta introducción. Y aquí en medio nos aparece esto que dice manual de citas y referencias. Ustedes le van a dar clic y automáticamente se va a descargar. Se descarga y nos aparece esto. Manual de citas y referencias de prepa en línea CEP. Basado en el estilo APA. No es completamente el estilo APA, únicamente está basado, ¿ok? Después vamos a bajar. Les sugiero fijarse en el índice porque ahí nos indica para qué página ir. Por ejemplo, para realizar citas, porque en ocasiones hay confusión entre qué es una cita y qué es una referencia. Son dos elementos distintos. Para ir a citas, no busco la página 13, únicamente le doy clic en 13 y ya me aparece. Cita directa y cita indirecta. Una cita directa es que tal cual, por ejemplo, mi cita directa sea que yo copie aquí esto. Si yo copio una cita directa es retomar con exactitud las ideas de alguien más y copio y pego, esa es mi cita directa, porque únicamente estoy copiando y pegando. Para realizar el formato, para realizar una cita, para que sea una cita, le debo incluir que, de acuerdo al manual de prepa en línea C para elaborar citas y referencias basado en el estilo APA, nos dice que una cita directa es retomar con exactitud las ideas de alguien más. Y le voy a poner entre paréntesis 2023 o 2024, según sea el día que aparece de publicación de este manual. Una cita indirecta es que en lugar de decir exactamente esto, voy a decir. Y como tal, podemos retomar algunas ideas de alguien más y eso sería como tal una cita directa. Entonces, como ven, no estoy copiando y pegando, pero estoy citando este párrafo o estas palabras en un orden distinto y agregando palabras o conectores más chiquitos que me permitan realizar una cita en directa, que también se conoce como parafrasear. No se va a escribir entre comillas, ese es diferente. También vamos a tener, por ejemplo, que va a haber citas cortas, citas largas y cómo lo podemos hacer. Aquí hasta nos pone ejemplos, miren. Entonces, esas son las citas. Por otro lado, voy a llegar hasta las referencias. A llegar, llegar, llegar hasta más abajo, más abajo. Aquí está.
Ay, perdón, no. Aquí está. Referencias. Nos dice cuál es la estructura, por ejemplo, autor, fecha, título, fuente, y aquí nos va a indicar un ejemplo de cómo llevar a cabo. Esta ya como tal es una referencia. Las referencias son los datos del autor o autora y el espacio en donde publicó ese autor o autora de la cita que incluimos en nuestro trabajo. Entonces, una vez que vayamos como tal identificando estos elementos, va a ser más sencillo que veamos si, por ejemplo, citamos Duolingo, o a lo mejor citamos YouTube, o a lo mejor citamos un recurso que está dentro de la prepa en línea de nuestra aula, o si tiene 10 autores o más de 10 autores. También nos pone qué colocar si es que no hay fecha. Por ejemplo, cómo referenciar un PDF, una página, un foro, un ejercicio, un cuestionario. Y aquí nos aparece un montón de elementos, por ejemplo, cómo citar un audio, cómo citar un video, artículos de internet, libros, que pueden ser libros físicos, material audiovisual, incluso podemos citar una película, miren, si se fijan, una película e incluso podemos citar una serie. Entonces, es así como vamos, podemos referenciar una serie. Así que al incluir estos elementos, estamos clarificando que el trabajo que estamos haciendo está haciendo para darle créditos también al autor o autora que escribió o a lo mejor hizo una serie o hizo un video, que no me estoy apropiando de sus créditos, que le estoy dando su mérito correspondiente. Y listo. Una vez que hayamos incluido esas referencias, entonces va a ser más sencillo de que no vaya a incurrir yo en el plagio. ¿Alguna duda? No. No, ninguna. No, ninguna, gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si los y las que están viendo esta grabación les queda alguna duda, por favor no duden en escribirme a través del correo o de la plataforma para que pueda por ahí ir solucionando y que no se vayan a quedar con la duda y puedan terminar su actividad. Ok, entonces vamos a avanzar. Ok, una vez que yo ya tengo entonces todo esto, les voy a recordar dos aspectos importantes. Punto número 1, revisar la rúbrica de cada actividad para que sepan ustedes qué tanto van avanzando con la actividad, qué les falta y demás. Segundo, hoy ya es miércoles. Las extensiones de tiempo se inhabilitaron porque de repente no había un justificante que permitiera que se les asignara una extensión de tiempo, pero si ustedes por algún problema de salud o alguna situación por ahí que no es usual que ocurra en sus vidas, me comentan para que yo les pueda asignar una extensión de tiempo. Entonces, ¿cómo voy a saber yo? ¿Me van a escribir por el mensajero o me van a escribir por el correo? Entonces, una vez que ya tenga yo esa información, ya les podría proporcionar la extensión. Pero si no entregan trabajo y no me dicen, entonces yo no puedo saber quién sí tiene justificante y quién no tiene justificante de todas las personas en total que no entregaron la actividad. Así que necesito que para eso estén bien al pendiente, ¿vale? Y únicamente cuentan con 72 horas después de que se ha cerrado la semana, es decir, lunes 24 horas, martes 48 horas y miércoles hoy a las 11:59 se cierran como tal las 72 horas para que ustedes soliciten. Así que si están viendo esta grabación, todavía están a tiempo. ¿Dudas generales? ¿Alguna duda que tengan en particular? ¿Algo que pueda solucionar antes de que finalicemos el espacio? Ninguna. Ninguna. Ok. Ana. No, igual ninguna, me quedó todo muy claro. Ok. Resolvió las dudas, las pequeñas dudas que tenía, pero sí todo claro. Muchas gracias. ¿A ti? Ok, y justamente ese es parte del propósito de cada uno de estos espacios, es decir, que ustedes, aunque tengan una duda muy chiquitita, la puedan mencionar, porque esa duda chiquita a veces nos impide seguir en nuestro trabajo. Entonces, si la solucionamos, vamos a continuar más rápido y no tendremos inconvenientes para terminar. Así que, Ana Karen, José Eduardo, ¿me dices tu apellido, por favor? Porque no lo pusiste aquí para registrarte. Benítez Morales. Ok, la próxima vez que ingreses, recuerda ponerlo ahí en tu nombre para que no te lo pida otra vez. ¿Ok? Entonces,
Ana Karen, José Eduardo, Ana, José. José, ya no te pregunté si prefieres José o Eduardo, una disculpa. Pero bueno, ha sido un gusto poder estar con ustedes y que tengamos estos ejercicios, estos espacios, esta interacción a la distancia a través de estos medios. Así que podemos comenzar a desconectarnos. Esta grabación será subida a YouTube y voy a compartir el enlace en la pizarra de sesiones. El próximo espacio es el día viernes. El enlace para ingresar también se va a encontrar en la pizarra de sesiones. Así que tengan una excelente tarde y les deseo mucho bienestar. Hasta luego. Hasta luego, gracias.